El mandamiento de la palabra de nuestro Dios nos dice en Efesios 5:18 que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deseamos hablar en estos momentos sobre la evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. Generalmente hemos creído que una evidencia de la llenura del Espíritu Santo es el poder para sanar enfermos, para libertar cautivos, para expulsar demonios, para hablar en lenguas. Creemos que hay una relación entre la llenura del Espíritu Santo con los dones del Espíritu. Pero en este pasaje que nos ocupa en estos momentos, encontramos nosotros que la evidencia para identificar a una persona que está llena del Espíritu Santo es lo que nos dicen los versos siguientes: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queremos fijarnos en lo que dice el verso 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el contexto de nuestro pasaje nos indica que una persona llena del Espíritu Santo es una persona que da siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de Jesucristo. Queremos entonces desglosar nuestra breve enseñanza hablándoles en primer lugar cuándo tenemos que dar acciones de gracias, a quién tenemos que darle estas acciones de gracias y por qué motivos debemos dar nosotros estas acciones de gracias. Permítame repetir, vamos a analizar cuándo tenemos que dar gracias, por qué tenemos que dar gracias y a quién tenemos que dar gracias. Bueno, la Escritura dice, dando siempre gracias. Note usted que aquí tenemos un adverbio de tiempo que nos habla que en todo momento nosotros tenemos que dar gracias. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo es una persona que siempre va a dar gracias. No es alguien que eventualmente, que ocasionalmente, que esporádicamente dará gracias. No, es alguien que tiene el hábito, la costumbre, el estilo de vida de dar siempre gracias. Es decir, una persona llena del Espíritu Santo no es alguien que se está quejando, no es alguien que está murmurando, es alguien que siempre está agradeciendo. Permítame, por lo tanto, decirles que generalmente nosotros damos gracias cuando hemos obtenido respuesta a nuestras oraciones. Damos gracias cuando se cumplió un deseo nuestro, obtuvimos un trabajo, por lo tanto dimos gracias. Experimentamos salud en nuestro cuerpo, entonces damos gracias. Fuimos librados de un accidente, entonces damos gracias. Generalmente es fácil dar gracias después de haber obtenido alguna bendición. Ahí la mayoría de las personas suelen dar gracias. Por eso decimos que es fácil dar gracias cuando las cosas han sucedido favorablemente. Pero la Biblia no solamente nos dice que debemos dar gracias después de haber obtenido respuestas, sino que la Biblia menciona que debemos dar gracias antes de haber obtenido respuestas. Y permítame citar brevemente una historia en el Antiguo Testamento, así de pasadita por cuestiones de tiempo. Dice la Escritura en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, que los hijos de Moab y Amón
descendientes de Lot, hacen guerra contra Josafat. Josafat era un rey que había hecho lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Entonces le dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la tierra? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Ahora, más adelante, porque esta historia es bastante larga, Josafat dice en el verso 20: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Aquí usted va a encontrar que Josafat hace que el pueblo alabe a Jehová y que el pueblo le dé gracias mientras los soldados se iban a la guerra. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia nos llama a dar gracias a Dios, no solamente después de haber obtenido la respuesta a nuestras oraciones, sino que la Biblia también nos llama que debemos dar gracias a Dios antes de obtener las respuestas, la liberación, la sanidad, el milagro que estamos esperando. Por eso nuestro texto nos dice que una persona llena del Espíritu Santo es alguien que va a dar siempre gracias a Dios. Pero permítame decirle que es fácil de dar gracias después de haber obtenido una bendición. Es un poco más difícil dar gracias a Dios antes de enfrentarse al problema, pero es mucho más difícil dar gracias a Dios mientras uno se encuentra entre la petición y la obtención o la respuesta de esa petición. Es decir, es mucho más difícil dar gracias a Dios durante el proceso de sanidad, durante el proceso de obtención de un empleo, durante el proceso de liberación o en el tiempo de espera por una petición. La Biblia nos llama que debemos de dar gracias antes, durante y después. Por eso es que la Biblia dice: dando siempre gracias. Un creyente lleno del Espíritu Santo es alguien que siempre va a dar gracias, cualquiera sea la situación que esté viviendo. ¿Por qué? Porque una persona llena del Espíritu Santo es una persona que va a tener fe en la soberanía de Dios. Esta persona que está llena del Espíritu Santo va a creer que aunque la respuesta sea negativa, que aunque no se obtenga lo que se ha pedido, esa es la respuesta que Dios le está dando. Por eso el apóstol nos dice que debemos dar siempre gracias por todo.
Gracias por las respuestas positivas. Gracias por las respuestas negativas. Dios le sanó a usted de su enfermedad, hay que dar gracias a Dios por eso. Dios no lo sanó, hay que dar gracias a Dios por eso. Dios le dio el empleo que usted tanto anhelaba, hay que dar gracias a Dios por eso. Dios no le dio el empleo que usted tanto anhelaba, también hay que dar gracias a Dios por eso. La Biblia dice, dando siempre gracias por todo. Es decir, el adverbio de tiempo nos dice que en toda hora debemos dar gracias, y la expresión por todo nos indica que cualquiera sea la situación que tenemos que vivir, debemos dar gracias. ¿Quién debemos dar gracias? Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la evidencia, mis santos hermanos, de una persona que está llena del Espíritu Santo. Usted lo encuentra esto claramente en la vida de todos los siervos de Dios en las Escrituras. De manera específica, el apóstol Pablo, que nos dice en esta epístola y en la epístola a los Filipenses, que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Entonces, la evidencia de la llenura del Espíritu no es hablar lenguas, no es danzar, no es profetizar, no es ser usado para la liberación de alguien o para la sanidad de una persona. No, la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es de que esta persona siempre le da gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hagamos de la acción de gracias nuestro estilo de vida. Demos gracias a Dios por las cosas buenas, pero también demos gracias por las cosas malas. Y hablando de gracias, muchas gracias a ustedes por su atención. Esperamos que esta palabra le pueda bendecir. Hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.